Bien hallados, hermanos de armas. Bienvenidos a Estrategos, el canal donde rendimos homenaje a los grandes estrategas que moldearon la historia. Hoy viajaremos al esplendor de la antigua Grecia para conocer la vida de Pericles, el arquitecto de la democracia ateniense, líder visionario y estratega que transformó Atenas en el faro cultural y político del mundo antiguo. Antes de comenzar, recuerda unirte a nuestra causa. Deja un like, comenta, comparte este video con otros amantes de la historia y suscríbete a Estrategos. Cada gesto fortalece nuestra comunidad. Afinad las lanzas y alzad las antorchas, que comienza la historia de Pericles, el líder de la Edad de Oro de Atenas. Primera parte: orígenes y primeros años. En el año 495 a.C., en la floreciente ciudad de Atenas, nacía Pericles, un hombre destinado a dejar una huella imborrable en la historia de la humanidad. Era una época de cambio y consolidación para la democracia ateniense, y su familia representaba lo mejor de dos mundos: la aristocracia y el heroísmo militar. Su padre, Xantippus, era un general respetado que había liderado a las tropas atenienses en la decisiva batalla de Mical durante las guerras médicas, marcando uno de los puntos de inflexión contra el imperio persa. Por otro lado, su madre, Agariste, provenía de la influyente familia alcmeónida, un linaje con profundas raíces aristocráticas y un historial de participación activa en la política ateniense. Esta combinación de herencia militar y aristocrática posicionó a Pericles desde su nacimiento en la élite social y política de Atenas. Su infancia transcurrió en un ambiente privilegiado, rodeado de los valores de honor, deber y responsabilidad hacia la polis. Sin embargo, no todo fue sencillo. El linaje de su madre también traía consigo controversias, pues los alcmeónidas eran vistos por algunos como una familia maldita debido a un antiguo asesinato político. La educación de Pericles fue tan extraordinaria como su linaje. En una época donde la educación formal era un privilegio reservado para los pocos, Pericles se benefició de la guía de algunos de los pensadores más brillantes de la Grecia clásica. Entre ellos destacó Anaxágoras, un filósofo conocido como el padre del pensamiento racional. Anaxágoras introdujo a Pericles en las ideas de la ciencia, enseñándole a cuestionar las explicaciones míticas del mundo y a buscar respuestas en la observación y la razón. Este enfoque moldeó profundamente a Pericles, quien adoptó una visión pragmática y progresista en su vida política. Otro de sus mentores fue Protágoras, un sofista cuyas enseñanzas enfatizaban el poder del lenguaje y la importancia de la persuasión. Pericles aprendió de él el arte del discurso, una habilidad que se convertiría en una de sus armas más potentes. Atenas, en aquella época, era un hervidero de ideas artísticas y filosóficas, y Pericles absorbió ese espíritu, mostrándose interesado en las artes y patrocinando proyectos culturales desde muy joven. Este compromiso con el progreso cultural sería una constante en su vida. Además, su formación no se limitó a la filosofía y la oratoria. Como miembro de la aristocracia, Pericles también recibió entrenamiento en la estrategia militar y las leyes de la ciudad-estado. Estas enseñanzas lo equiparon con una combinación única de habilidades intelectuales y prácticas que le permitirían destacar en todos los aspectos de la vida ateniense. La entrada de Pericles en la política fue casi inevitable, dado su linaje y educación. Sin embargo, no lo hizo de inmediato. Durante su juventud, Pericles prefirió mantenerse alejado de la vida pública, probablemente influido por el deseo de no ser blanco de la atención que su familia ya generaba. Este periodo de relativa discreción le permitió observar y aprender de los líderes de su tiempo. Fue bajo la sombra de su padre, Xantippus, que Pericles dio sus primeros pasos en el ámbito político. Xantippus lo introdujo en los círculos de poder y le enseñó a navegar las complejas dinámicas de la política ateniense. No obstante, tras la muerte de su padre, Pericles tuvo que forjar su propio camino. Sus primeros cargos públicos estuvieron marcados por una prudencia estratégica. No buscaba destacarse demasiado, sino ganar la confianza de los ciudadanos y establecerse como un político confiable. Un punto clave en estos años fue su relación con Timón, otro miembro de la aristocracia ateniense y una figura política prominente. Timón era un defensor de las clases altas y de una política proespartana, en contraste con las inclinaciones más democráticas que Pericles comenzaba a mostrar.
Aunque inicialmente colaboraron, las diferencias ideológicas entre ambos se harían evidentes con el tiempo. Este conflicto marcaría los primeros desafíos políticos de Pericles y lo empujaría a consolidar su propia posición. Uno de los momentos decisivos en esta etapa fue su defensa de medidas populares que favorecían a los ciudadanos comunes, algo que le valió el apoyo de las masas. A través de estas acciones, Pericles comenzó a destacar como un líder que, aunque aristócrata, entendía las necesidades del demos, el pueblo ateniense. Segunda parte. Ascenso al poder. Atenas, en la primera mitad del siglo V a.C., era un hervidero político. Las tensiones entre las facciones aristocráticas conservadoras y los reformistas democráticos moldeaban el destino de la ciudad. En este contexto, dos figuras emergieron como representantes de visiones opuestas para el futuro de Atenas: Cimón y Pericles. Cimón, hijo de Milcíades, el célebre héroe de Maratón, representaba los intereses de la oligarquía ateniense. Su política proespartana y su énfasis en mantener un equilibrio tradicional favorecía a las élites terratenientes. Por otro lado, Pericles se estaba convirtiendo en el rostro de la facción democrática, un movimiento que abogaba por una mayor participación política de los ciudadanos comunes. La rivalidad entre Cimón y Pericles se desarrolló en un momento crítico de la historia ateniense. Cimón, con una sólida base de apoyo entre los aristócratas y su reputación como comandante militar, dominaba la política ateniense durante las décadas iniciales tras las guerras médicas. Bajo su liderazgo, Atenas fortaleció la Liga de Delos, una alianza militar inicialmente destinada a proteger a las ciudades-estado griegas contra futuras amenazas persas. Sin embargo, el control autoritario de Cimón sobre esta liga y su inclinación hacia Esparta provocaron tensiones internas. Pericles, aunque inicialmente operó en las sombras, comenzó a ganar popularidad al posicionarse como el defensor de las clases bajas. Su estrategia se basó en promover reformas democráticas y criticar la dependencia de Atenas respecto a Esparta. Un punto de inflexión en esta rivalidad ocurrió en el año 462 a.C., cuando Cimón lideró una expedición militar para ayudar a Esparta durante una revuelta de ilotas. Esparta rechazó la ayuda ateniense, humillando a la ciudad ante el resto de Grecia. Este incidente debilitó la posición de Cimón y permitió a Pericles y su facción democrática aprovechar la indignación popular. Con el apoyo del estratego Efialtes, Pericles logró la destitución de Cimón y la implementación de reformas que redujeron el poder del Areópago, un consejo dominado por los aristócratas. Estas reformas transferían más poder a la asamblea y al consejo, instituciones que representaban a la ciudadanía en su conjunto. El ascenso de Pericles marcó un cambio significativo en la política ateniense. Su popularidad entre las clases bajas se basó en su capacidad para articular una visión de una Atenas más inclusiva. Una de sus reformas más innovadoras fue la introducción del pago a los ciudadanos que participaban en funciones públicas, como jurados en los tribunales. Este cambio permitió que los ciudadanos más pobres, que antes no podían permitirse abandonar sus trabajos para participar en la vida política, desempeñaran un papel activo en la democracia. Bajo su liderazgo, Atenas se convirtió en una democracia directa más robusta. Pericles fortaleció la importancia de la asamblea, donde los ciudadanos podían votar directamente sobre las decisiones políticas. Al mismo tiempo, centralizó el poder en estas instituciones populares, debilitando a los antiguos consejos aristocráticos que habían monopolizado la toma de decisiones. El liderazgo de Pericles no solo transformó la política interna de Atenas, sino que también marcó una era de expansión en su política exterior. Una de las principales herramientas para consolidar el poder de Atenas fue la Liga de Delos, que Pericles convirtió de una alianza voluntaria en un instrumento de dominio ateniense. Las contribuciones financieras y militares de las ciudades-estado miembros fueron dirigidas hacia los intereses de Atenas, consolidando su hegemonía en el mundo griego. La transformación de la Liga de Delos en un imperio informal permitió a Atenas financiar proyectos ambiciosos, como la construcción de su poderosa flota naval y la promoción de grandes obras públicas. Al mismo tiempo, Pericles utilizó la Liga para garantizar que Atenas se mantuviera preparada frente a amenazas externas, especialmente las provenientes del Imperio persa. Bajo su mando, Atenas también llevó a cabo campañas militares
que ampliaron su influencia. Una de las más significativas fue la consolidación del dominio sobre las islas del Egeo y la expansión hacia Tracia y Asia Menor. Estas intervenciones fortalecieron la posición estratégica de Atenas, garantizando el flujo de recursos y la estabilidad económica necesaria para sostener su creciente imperio. Al final de este periodo, Pericles había logrado consolidarse como la figura dominante en la política ateniense. Su capacidad para implementar reformas democráticas, ganar el apoyo popular y liderar una política exterior ambiciosa lo posicionó como el principal estratego de Atenas. Sin embargo, su liderazgo también marcó el inicio de una etapa de tensiones internas y externas, ya que el poder creciente de Atenas despertaría recelos entre otras ciudades-estado griegas, especialmente Esparta. Tercera parte. El apogeo de Atenas, bajo el liderazgo de Pericles, alcanzó un esplendor que marcó para siempre la historia de la civilización occidental. Este periodo, conocido como la Edad de Oro de Atenas, no solo transformó a la ciudad-estado en una potencia política y militar, sino también en el epicentro cultural del mundo griego. Con una visión ambiciosa, Pericles trazó un camino donde el arte, la filosofía y la política se entrelazaron para reflejar la grandeza de Atenas. Pericles no era solo un estratego militar, ni un hábil político. También era un visionario que entendía el poder de la cultura como un vehículo de cohesión social y de prestigio internacional. Su liderazgo transformó Atenas en el faro del mundo griego, y este episodio explora cómo esa visión cobró vida. Uno de los mayores logros del liderazgo de Pericles fue la construcción del Partenón, el icónico templo dedicado a Atenea, la diosa patrona de Atenas. Situado en la cima de la Acrópolis, el Partenón no solo representaba la devoción religiosa de los atenienses, sino también su orgullo político y cultural. Diseñado por los arquitectos Ictinos y Calícrates y decorado por el escultor Fidias, el templo era una proeza de ingeniería y simbolismo. La construcción del Partenón, financiada en gran medida con los recursos de la Liga de Delos, generó tensiones con otras ciudades-estado que veían cómo Atenas utilizaba los fondos de la alianza para embellecerse a sí misma. Sin embargo, Pericles defendía estas obras como una muestra del poder y la grandeza de la democracia ateniense. Bajo su liderazgo, el Partenón se convirtió en un símbolo no solo de Atenas, sino de la civilización griega en su conjunto. Más allá del Partenón, Pericles supervisó un ambicioso programa de obras públicas que reforzaron la infraestructura de Atenas. Las murallas de la ciudad fueron ampliadas y fortalecidas para garantizar la seguridad frente a posibles ataques, mientras que el puerto del Pireo se transformó en un núcleo comercial y militar vital para la expansión marítima de Atenas. Estas obras no solo servían para proteger y conectar la ciudad, sino también para generar empleo para los ciudadanos atenienses, fortaleciendo la economía local. Para Pericles, estas inversiones eran una forma de garantizar el bienestar de la población, mientras se proyectaba la imagen de Atenas como una potencia inquebrantable. La democracia ateniense alcanzó su apogeo cultural durante esta época. Pericles promovió una visión inclusiva, asegurándose de que las clases bajas pudieran participar activamente en la política y en la vida cultural de la ciudad. A través del pago por la participación en funciones públicas y el acceso libre a eventos como las grandes representaciones teatrales, Atenas vivió un periodo donde el arte y la política se entrelazaban para beneficiar a todos los ciudadanos. El teatro, en particular, se convirtió en una herramienta poderosa para educar y entretener al pueblo. Dramaturgos como Sófocles, Eurípides y Aristófanes florecieron en este entorno, creando obras que exploraban la naturaleza humana, la política y los dilemas éticos. Pericles entendía que estas expresiones culturales fortalecían la identidad ateniense y consolidaban su legado. Pericles era un hombre profundamente influenciado por los pensadores de su tiempo. Bajo su liderazgo, Atenas se convirtió en un refugio para los grandes intelectuales del mundo griego. Anaxágoras, su amigo cercano y mentor, introdujo un pensamiento basado en la razón y la ciencia, alejándose de las explicaciones mitológicas tradicionales. Esta influencia moldeó la visión racionalista de Pericles, que se reflejaba en su gobierno y su política cultural. Otro ejemplo destacado fue Heródoto, considerado el padre de la historia, quien encontró en Atenas un ambiente propicio para desarrollar su obra monumental. Su relato de las guerras médicas,
con Atenas como protagonista heroica, contribuyó a consolidar el prestigio de la ciudad. Bajo el patrocinio de Pericles, la escultura y la arquitectura griegas alcanzaron nuevas cumbres de perfección. Fidias, el genio detrás de las esculturas del Partenón, creó obras que no solo capturaban la belleza física, sino también los ideales de armonía y equilibrio que definían la cultura griega. Estas expresiones artísticas se convirtieron en manifestaciones tangibles del ideal democrático y de la grandeza de Atenas. El ambiente cultural creado bajo el liderazgo de Pericles permeó todos los aspectos de la vida ateniense. Desde los ciudadanos comunes hasta la élite, todos se vieron influidos por el espíritu de innovación y creatividad que definía esta época. Los festivales como las Grandes Dionisias, donde se presentaban las mejores obras teatrales, se convirtieron en celebraciones de la unidad ateniense y de su identidad cultural. El impacto del liderazgo de Pericles durante la Edad de Oro de Atenas trascendió su tiempo. Su visión de una ciudad que combinara poder político, militar y cultural dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Atenas no solo se convirtió en la ciudad más influyente del mundo griego, sino en un modelo que seguirían civilizaciones posteriores. Sin embargo, esta era dorada también sembró las semillas de tensiones futuras. La utilización de los fondos de la Liga de Delos para financiar las obras públicas de Atenas exacerbó las rivalidades con otras ciudades-estado, especialmente con Esparta. Este conflicto latente llevaría eventualmente a la devastadora Guerra del Peloponeso. Cuarta parte: la Guerra del Peloponeso. Atenas y Esparta, las dos mayores potencias del mundo griego, eran polos opuestos en casi todos los aspectos. Una democracia marítima frente a una oligarquía militarista. Una ciudad de comerciantes, artistas y filósofos contra una sociedad austera dedicada a la guerra. Durante décadas, estas diferencias habían coexistido en una tensa paz, pero los constantes roces y la creciente influencia ateniense a través de la Liga de Delos terminaron por romper ese delicado equilibrio. En el año 431 a.C., la tensión llegó a un punto crítico. Esparta y sus aliados en el Peloponeso acusaron a Atenas de abusar de su poder para someter a otras ciudades-estado y exigieron que retrocediera. Pero para Pericles, ceder significaba traicionar los ideales de Atenas y su papel como líder del mundo griego. Así, comenzó la Guerra del Peloponeso, un conflicto que definiría no solo el destino de Atenas, sino también el final de la Edad de Oro de Grecia. Desde el principio, Pericles comprendió que enfrentar directamente a los espartanos en el campo de batalla sería un error fatal. El ejército terrestre de Esparta era imbatible, una máquina disciplinada y temida en toda Grecia. Atenas, por otro lado, tenía la mejor flota marítima de su tiempo y estaba protegida por un sistema de murallas casi inexpugnable. La estrategia de Pericles se basó en evitar confrontaciones directas con las tropas espartanas. Ordenó a los habitantes de las zonas rurales de Ática que abandonaran sus tierras y se refugiaron dentro de los muros de Atenas. Mientras tanto, la flota ateniense atacaría las costas del Peloponeso, hostigando a los aliados de Esparta y cortando sus suministros. Sería una guerra de desgaste, una prueba de resistencia que Atenas, con su riqueza y capacidad para importar alimentos desde sus colonias, podía ganar. Para sostener esta estrategia, Pericles reforzó las murallas largas que conectaban Atenas con su puerto en el Pireo. Estas murallas no solo protegían la ciudad, sino que garantizaban el acceso continuo a suministros a través del mar. Al mismo tiempo, los arsenales y los astilleros en el Pireo trabajaron sin descanso para mantener la superioridad naval de Atenas. Sin embargo, la decisión de concentrar a toda la población de Ática dentro de las murallas de Atenas tenía un costo. La ciudad, diseñada para albergar a unas pocas decenas de miles de personas, ahora debía soportar a cientos de miles. Las calles se llenaron de refugiados y las tensiones sociales comenzaron a crecer. A pesar de estas dificultades, Pericles se mantuvo firme, convencido de que la resistencia y la disciplina llevarían a Atenas a la victoria. En el segundo año de la guerra, el plan de Pericles sufrió un revés inesperado y catastrófico. Una epidemia, posiblemente fiebre tifoidea, se desató en la ciudad abarrotada. La peste se propagó rápidamente entre la población, matando a un tercio de los habitantes, incluidos soldados, ciudadanos y esclavos. Las descripciones de Tucídides,
quien vivió el horror de la epidemia, retratan un panorama desolador: cuerpos amontonados en las calles, desesperación y pérdida de control social. La peste no solo devastó la población, sino que también socavó la moral de los atenienses. Muchos comenzaron a cuestionar la estrategia de Pericles y culparon al líder por la tragedia. En este momento de crisis, Pericles, que también perdió a sus hijos y a su esposa en la epidemia, mostró una resistencia admirable. A pesar de su propio deterioro físico y emocional, trató de mantener la esperanza y la unidad en la ciudad. Sin embargo, incluso él no escapó al alcance de la enfermedad. En el año 429 a.C., Pericles sucumbió a la peste, dejando a Atenas huérfana de su líder más visionario. Con la muerte de Pericles, Atenas perdió no solo a su estratego, sino también a la figura que personificaba su espíritu democrático y cultural. Los sucesores de Pericles carecían de su visión y capacidad de liderazgo, y la política ateniense se fragmentó en facciones rivales. Mientras algunos buscaban continuar la estrategia de Pericles, otros abogaban por enfrentamientos más directos con Esparta, lo que llevó a una serie de decisiones desastrosas. La falta de unidad en el liderazgo ateniense debilitó la posición de la ciudad en la guerra. Sin el carisma y la autoridad moral de Pericles, Atenas comenzó a perder la cohesión interna que había sido clave durante las primeras etapas del conflicto. A pesar de su muerte, el legado de Pericles siguió influyendo en Atenas. Su énfasis en la democracia y la cultura dejó una huella duradera, y sus políticas de fortalecimiento de la infraestructura y la flota naval permitieron que Atenas resistiera durante décadas. Sin embargo, sin su guía, la ciudad fue incapaz de mantener la estrategia de desgaste que había sido la clave para equilibrar la balanza frente a Esparta. La guerra del Peloponeso continuó por casi 3 décadas después de la muerte de Pericles, llevando al agotamiento de Atenas y de toda Grecia. Sin su líder, Atenas perdió su posición de supremacía y enfrentó derrotas humillantes, incluida la pérdida de su flota en la batalla de Egospótamos y la rendición final ante Esparta en el 404 a.C. Aunque la ciudad mantuvo su relevancia cultural, la hegemonía ateniense llegó a su fin, marcando el inicio de un periodo de inestabilidad en el mundo griego. Quinta parte: muerte y legado. El año 429 a.C. marcó un punto de inflexión en la historia de Atenas. La ciudad estaba sumida en el caos. La peste, que había comenzado 2 años antes, seguía devastando a la población. Las murallas que debían proteger a los atenienses del ejército espartano se convirtieron en una trampa mortal, donde el hacinamiento y la falta de higiene fomentaron la propagación de la enfermedad. En medio de esta tragedia, Pericles, el arquitecto de la Atenas gloriosa, contrajo la peste. Con cada día que pasaba, su salud empeoraba, pero no abandonó su papel de líder. A pesar de su debilitamiento físico y la pérdida de su esposa e hijos a causa de la epidemia, Pericles intentó mantener la cohesión en una ciudad que se desmoronaba. Sin embargo, ni siquiera él, con toda su fuerza de carácter, pudo superar el alcance de la peste. En el otoño de 429 a.C., Atenas perdió a su líder más icónico. La muerte de Pericles fue un golpe devastador, no solo para Atenas, sino para toda Grecia. Su liderazgo había sido el pilar de la democracia ateniense, y su ausencia dejó un vacío que nadie pudo llenar. Sin Pericles, la ciudad se fragmentó políticamente. Los líderes que lo sucedieron carecían de su carisma y visión estratégica. Mientras que Pericles había gobernado con un enfoque equilibrado, buscando el bien común, sus sucesores se enredaron en disputas internas y priorizaron sus propios intereses. Las facciones rivales comenzaron a luchar por el control de la política ateniense, debilitando la unidad que Pericles había construido con tanto esfuerzo. La confianza del pueblo en la democracia tambaleó, y Atenas entró en un periodo de inestabilidad que, junto con las presiones de la guerra del Peloponeso, marcó el principio del fin para la ciudad-estado. La muerte de Pericles simbolizó el fin de la Edad de Oro de Atenas, un periodo en el que la ciudad no solo había dominado militarmente, sino también culturalmente. Fue bajo su liderazgo que Atenas se convirtió en el epicentro del arte, la filosofía y la democracia. Sin él, el espíritu de esa era comenzó a desvanecerse y Atenas perdió su rumbo. A pesar de la tragedia de su muerte,
el legado de Pericles sobrevivió en las instituciones y valores que había promovido. Fue el arquitecto de la democracia ateniense, un sistema que, aunque imperfecto, se convirtió en el modelo para el pensamiento político occidental. Sus reformas, como la remuneración para los cargos públicos, aseguraron que la participación política no estuviera reservada a las élites, sino que incluyera a ciudadanos de todas las clases sociales. Estas ideas no solo transformaron Atenas, sino que sentaron las bases de los ideales democráticos que aún hoy son valorados. Pericles también fue un mecenas incansable de las artes y la cultura. Bajo su liderazgo, Atenas vivió una explosión creativa sin precedentes. El Partenón, símbolo eterno de la civilización griega, fue construido gracias a su visión. Poetas, dramaturgos, escultores y filósofos florecieron bajo su protección. Obras de autores como Sófocles y Esquilo y los pensamientos de Sócrates se desarrollaron en un ambiente que Pericles había cultivado cuidadosamente. El impacto de Pericles no terminó con su muerte. Su visión política y cultural influyó en figuras como Sócrates, quien cuestionó y profundizó en los valores de la democracia. Más tarde, Aristóteles y Platón, aunque críticos en algunos aspectos, continuaron reflexionando sobre el sistema democrático que Pericles ayudó a consolidar. La idea de un gobierno basado en la participación ciudadana y el valor de la educación y la cultura como pilares de la sociedad es una herencia directa de su tiempo. La muerte de Pericles dejó a Atenas vulnerable no solo internamente, sino también en el escenario internacional. Sin su liderazgo, la estrategia de guerra se volvió inconsistente. Las decisiones erráticas y los enfrentamientos internos llevaron a costosos errores militares. A pesar de sus esfuerzos, Atenas no pudo resistir el avance de Esparta y sus aliados. En el 404 a.C., tras casi 3 décadas de conflicto, la ciudad fue derrotada y sus murallas fueron demolidas, marcando el fin de su hegemonía. La derrota no solo significó la pérdida de poder militar, sino también el colapso de la estructura económica y política de Atenas. La Liga de Delos, que Pericles había consolidado para garantizar la seguridad de las ciudades-estado griegas, se desmoronó. Esparta asumió el liderazgo en Grecia, pero su hegemonía fue breve y marcada por tensiones internas, lo que llevó al debilitamiento general del mundo griego. Aunque el declive de Atenas fue inevitable tras la guerra del Peloponeso, los valores de Pericles continuaron influyendo, aunque parcialmente, en el destino de la ciudad. La democracia, a pesar de sus altibajos, sobrevivió durante un tiempo más, y el legado cultural de Atenas permaneció como un faro para generaciones futuras. Incluso en su derrota, Atenas seguía siendo recordada como el corazón intelectual y artístico de Grecia, gracias a la obra de Pericles. Aunque la historia de Atenas tras la muerte de Pericles fue una de declive, su legado trascendió los límites de su tiempo. Los ideales que promovió, democracia, cultura, educación y participación ciudadana, influyeron profundamente en el pensamiento político y filosófico occidental. En cada debate sobre democracia, en cada reflexión sobre el poder de la cultura, la sombra de Pericles sigue presente. El líder Pericles murió en medio de la peste, pero su visión sobrevivió al paso de los siglos. Hoy, cada vez que contemplamos el Partenón, leemos a los dramaturgos clásicos o discutimos sobre los valores democráticos, revivimos el espíritu de una Atenas que, aunque efímera, marcó para siempre el curso de la historia. Pericles no solo fue un líder de su tiempo, fue un arquitecto del futuro, y es por eso que su nombre sigue resonando como uno de los grandes de la humanidad. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete y comparte el video para llegar a más gente. Nos vemos en el siguiente Hermanos de Armas.